Cantemos este himno 456. 456. Cuando nos reunimos no solo con el pueblo que hoy actualmente está congregado en nuestros lugares, pero también con las huestes que alaban a Dios en el cielo, los que han ido antes de nosotros, y en fidelidad, la fidelidad de Dios y la fidelidad que Dios ha obrado en ellos han sido llevados a un reposo, a la cual nos uniremos en un día próximo. No sabemos cuándo, pero puede ser cualquier día de estos. Cantemos pues, anhelosos de estar reunidos con aquellos que han pasado antes y han celebrado la bondad y la fidelidad de Dios. Ahora, ahora su Biblia en el libro de Hebreos y el capítulo 12. Hebreos y el capítulo 12. Manera de introducción leeré desde el capítulo 11, verso 32 en adelante, pero vamos a estar mirando específicamente el capítulo 12 del 1 al 4. Hebreos capítulo 12. El apóstol está escribiendo esta carta a quienes son creyentes. Sin embargo, han estado entreteniendo ideas de regresar al judaísmo, a la antigua manera.
de servir a Dios. Están tentados por las presiones que los rodean a apartarse de lo que les ha sido anunciado en Cristo, para volver a los rudimentos, a los principios, y a volver la espalda a Cristo mismo. El apóstol está escribiendo para advertirles que el que vuelve la espalda a Cristo no tiene otro camino por delante, sino la oscuridad, la condenación eterna. No hay camino aparte de Cristo. No hay nada que pueda satisfacer y pueda resolver, pueda cumplir lo que Dios exige, que no haya sido dado de manera perfecta y permanente por Cristo mismo, a nuestro favor. ¿Qué más digo? Comienza diciendo el verso 32 del capítulo 11. El tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Por ello, nuevamente damos gracias, Padre, por tu palabra, por la revelación de tu voluntad, por la revelación de tu promesa, por la revelación de tu plan eterno. Es para este día en el cual nos has congregado en este lugar, es para nuestra vida, cada día que tú en tu buena voluntad quieras concedernos el aliento, para que andemos delante de ti, temerosos, celosos de tu honra y esperanzados, aguardando el cumplimiento de lo que tú tienes guardado, preparado para los tuyos, para todo tu pueblo. Que en ese día podamos reunirnos con todo tu pueblo y poder alabarte, cantar a tu nombre, poder arrodillarnos delante de ti y de corazón agradecerte sinceramente, que alibres de todo estorbo, de vanidad, de egoísmo, todo estorbo de opresión,
persecución y tentación del maligno, aún del pecado que aún en nosotros, en nuestro corazón, necesita ser erradicado. Pedimos, Padre, que sea tu palabra, palabra viva, eficaz, cortante, penetrante, palabra que nos acerque a ti, en arrepentimiento, en confesión y en confianza, para buscar de ti lo que necesita, no nuestra vida terrenal, sino nuestra alma, para la comunión contigo, ahora y para siempre. Por los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén. Por tanto, comienza el capítulo 12, versículo 1. Era necesario leer los versículos anteriores en el capítulo 11 para entender un poco mejor y recordar lo que ha venido diciendo el apóstol, para lo cual entra a decir lo siguiente en el capítulo 12. Por tanto, a la luz de todo lo que he dicho anteriormente, tengo algo más que decirles. Y como buen maestro, en lo cual hemos de aprender, comienza con una ilustración. Teniendo nosotros también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo no soy atleta. Si algún día pude haber sido, sé que hoy no, ya no tengo la oportunidad. Pero espiritualmente somos exhortados a que corramos como atletas, y tal vez entre nosotros hay atletas que conocen muy bien lo que requiere el poder correr de esta manera y poder correr para llegar a la meta y llegar y ganar el galardón que le aguarda, que le espera ahí en ese lugar para todo el que llegue. Es un cuadro que nos da como si fuera de Olimpiadas, ¿verdad? Sintonizamos las Olimpiadas y observamos ahí el correr de atletas que se reúnen de todo lugar del mundo, y nos parece que en un abrir y cerrar de ojos pasó el evento. Ocurrió lo que se esperaba durante tantos años. Y no sentimos ni nos percatamos en ese correr del atleta el sacrificio que ha habido, el empeño, la dedicación, el sufrimiento ciertamente, para prepararse y poder correr a ese nivel, poder competir a esa escala. Pero ese es el cuadro al que nos lleva a pensar todo lo que se requiere, lo que tiene que invertirse, todo lo que exige el poder cumplir con esa tarea. Para un atleta como para el creyente, igualmente, no corremos de la manera física, pero corriendo de manera espiritual. Así como ellos, para llegar a ese periodo tan breve, proyectado a través del mundo por medios de comunicación, para que lo vean millones y millones de personas, han tenido que levantarse y esforzarse y correr y correr y correr día tras día tras día, sin que nadie los viera. Y los que los vieran sin saber para qué entrenaban, probablemente.
corriendo en la oscuridad, en el frío, en la lluvia, corriendo con todas las demás responsabilidades encima, pidiendo, exigiendo de ellos atención y tiempo, pero corriendo y corriendo y corriendo, y apostando en carreras para llegar a calificar siquiera para ir a la Olimpiada, que tuvieron que desplazar durante esos años a muchos otros competidores. Igualmente se esforzaban, corriendo y corriendo, para poder ganar un escalón y otro escalón y llegar a ser el escogido para representar a la nación ante las naciones. Muchas carreras de antemano, muchas competencias antes de esta gran carrera, el gran premio que hay por delante. Y nos lleva a pensar en nuestra vida cristiana como una carrera, durante la cual también tendremos que correr cuando no hay ganas, correr cuando nos duela, correr cuando nos sintamos solos, correr cuando nadie se da cuenta y no hay ninguna recompensa por haber cumplido y completado la jornada de ese día, solo el desgaste, el agotamiento y la realidad de que mañana me tengo que levantar y hacer todo otra vez. Correr cuando alrededor nuestro hay tentaciones a granel, ¿verdad? La tentación de dejar pasar un día, un ejercicio, una práctica, con la excusa o la justificación, el pensamiento de que por uno que falte no va a completar el final. Tentaciones a granel, tentaciones por la misma fatiga que sentimos, hasta el punto de sentirnos ya agotados, sin fuerza física para seguir. Hoy voy a descansar porque mi cuerpo lo necesita. Hoy voy a descansar porque estoy ya desgastado. Hoy voy a pensar en mí, no en el equipo, no en la nación, no en mi rendimiento ese día, cuando tenga que presentarme y competir contra los demás para poder alcanzar ese premio anhelado. Hoy pienso en mí, hoy pienso en el momento, hoy pienso en el ya, el ahora. Tentaciones. Para no correr de tal manera que podamos competir, de tal manera que podamos cumplir, de tal manera que podamos alcanzar la meta. Correr también como quienes, dice el versículo, han corrido antes de nosotros, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos. ¿A quién se refiere? La lista incompleta la hemos leído en los últimos versículos del 11. Personas que, si volvemos a meditar en ellas, han padecido, han sufrido como cristianos, como creyentes, esperanzados en las promesas de Dios, lo que honestamente no hemos sufrido, muchos de nosotros. No hemos conocido muchos aquí esta mañana. Dice de ellos que el mundo no era digno de ellos. El mundo no era digno de ellos por el testimonio que alcanzaron y han dejado para nosotros. Y dice el apóstol en el versículo 1 del 12, corramos igualmente. Ellos que tenían la mirada puesta en las cosas por venir, las cosas anunciadas y prometidas, aguardadas para ellos, aseguradas por Dios en Cristo, esperaron, anhelando,
lo que era aún mejor que habría de venir. Y corrieron la carrera como si la habían de recibir en el momento. Corramos igualmente, nos dice, teniendo en cuenta aquel testimonio, esa nube de testigos. Corramos ahora, hoy, pensando en lo que ha de venir, lo que hemos de recibir por la misma fidelidad de la promesa de Dios y la obra de Dios por medio de Cristo, aplicada a los suyos. Corramos, como dice ahí en el versículo 1, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Usted vive su vida ahora como que lo observan? Dios, como si en la tarima estuvieran sentados todos los santos que han pasado antes y han sido llamados a gloria, sentados en la tarima, observando el correr de sus hermanos y sus hermanas en la fe, y clamando y gritando a voces: perseveren, no se rindan, adelante, avance, la meta está cerca, cuidado que la van a alcanzar. Son los santos que han pasado antes, que han corrido y han alcanzado la meta, han corrido y han recibido el galardón, porque Dios se lo ha prometido y les aguarda. Son ellos los que como testimonio también son espectadores, que debemos tener en mente, no como quienes pueden comunicarse con nosotros directamente o con quienes podemos hablar, sino como quienes en ese testimonio han hablado, en ese legado que nos han dejado, nos han orientado a cómo nosotros sobre la pista debemos de estar corriendo hoy. Por eso el apóstol da 3 reglas a seguir, para que nosotros corramos igualmente, fielmente, debidamente, efectivamente, hasta el final. 3 reglas, para que perseveremos y para que nosotros seamos también un legado, un testimonio a los que vienen tras de nosotros y han de correr esta carrera. Escuchen la palabra de Dios del capítulo 12 de Hebreos. Es la palabra de Dios, no las palabras de los que nos rodean y buscan apartarnos de esa pista y de esa carrera, distraernos de la meta, a quien debemos de prestar atención. Es la voz de Dios que nos habla y nos aconseja de cómo podemos nosotros no solo vivir por fe, pero también como tantos antes de nosotros, morir por la misma fe, morir en la misma fe. Y que esa fe sea el testimonio de que hemos sido verdaderamente cristianos, creyentes en Cristo. Y que lo que Dios nos ha anunciado y revelado en su palabra ha sido verdad y verdad efectiva en nuestra vida. Versículo 1 nos dice que nos debemos despojar de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojarnos. Ustedes ven cómo corren los atletas, cómo nadan los que nadan, como los que tienen que de alguna manera esforzarse contra el viento, se despojan de todo lo que va a causarles alguna resistencia.
hasta bajan de peso para pasar más ágilmente a través de ese viento. Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Se despoja usted en su vida cristiana de todo peso y de todo pecado que le asedia para poder correr la carrera cristiana y llegar a la meta final? Todo lo que quebranta la ley de Dios, los 10 mandamientos que tenemos preservados y todo lo que esos 10 mandamientos implican para nosotros, todo lo que es contrario al carácter mismo de Cristo, a los atributos de Dios que Él nos ha enseñado, nos ha mostrado en su palabra santa. Todo cuanto está de alguna manera ligada a nuestro interés o nuestro provecho antes que el reino de Dios y que a nosotros nos exalta, a nosotros nos conviene, a nosotros nos satisface en el ahora, en el momento, nos hace perder de vista a aquel que nos ha instruido a despojarnos de todo cuanto nos aparta de ese camino y de Él mismo, y de tenerlo a Él en la mira, no solo para el final de la carrera, sino en el paso a paso de la carrera. Con cada sudor, con cada aliento, con cada sacrificio, con cada prueba superada, Cristo al frente, Cristo un paso más cerca, Cristo más exaltado, Cristo más honrado, tenido en cuenta en el momento de hacer decisiones, en el momento de considerar las decisiones que hemos de tomar. Cristo al frente. Despojarnos de todo pecado y de todo peso. Noten la diferencia entre esas dos cosas. Porque no dice de todo pecado que es peso. El pecado es peso. Pero también hay que despojarnos de todo peso que no necesariamente es pecado. Hay cosas buenas y dignas que en sí mismas son nobles y son dadas por Dios para que las disfrutemos. Nuestros empleos, nuestros estudios, los deportes mismos, pasatiempos quizás, amistades que tenemos, experiencias que podemos disfrutar en la vida. Pero siempre está la pregunta, ¿es algo que conviene? Como decía Pablo, todo me es lícito, pero ¿me conviene? La respuesta a la pregunta es, ¿conviene a que yo corra con diligencia la carrera? ¿Aporta, ayuda a que yo me enfoque y no sea distraído y tentado a apartarme de lo que es la tarea que ha sido puesta delante de mí para hacer? Puede que en algún momento esa amistad sea buena y pueda hacer algo en la cual yo me entretenga, y en otra ocasión no, porque ya estar pegado a la conversa con esa amistad 10 horas al día se torna en exceso, distracción, no conveniente, y hay que controlarlo. Puede que el comer y degustar de la culinaria
del mundo que nos rodea y tenemos en un solo lugar, sea algo bueno. Pero cuando salimos a comer todos los días, y el tiempo y el gasto y todo lo que eso implica, nos puede llevar a un exceso, a una distracción, a apartarnos de un compromiso que Dios nos ha dado en la vida cristiana, a saber administrar los recursos que Él nos ha dado, de tal manera que podamos ser más efectivos en su reino, en su iglesia, como cristianos, en nuestra sociedad. No todo es pecado, pero puede que algo que no es pecado también esté siendo peso, de lo cual tenemos que despojarnos para poder correr sin ser asediados por lo que nos quiera apartar de la pista. Corramos con paciencia. Dice al finalizar el capítulo 12, versículo 1. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa paciencia, que es la perseverancia, que es seguir adelante cuando todo a nuestro alrededor parece ir contracorriente. No rendirnos, no decir, yo ya hice mi parte. Y esto no es fácil. Esperaré otro día cuando resplandezca más el sol, cuando me reciban más amablemente, cuando no tenga yo que sacrificar tanto en mi vida por hacer lo que es ético, debido, en el trabajo o en el colegio, sino cuando hay a mi alrededor toda clase de dificultades, paciencia, perseverancia, seguir adelante, porque la vida cristiana no es un camino fácil. Jesucristo mismo a sus discípulos les dijo: tendréis aflicción, os perseguirán. ¿Y qué más digo? Pero a mí también. ¿Qué esperan ustedes, pues? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No teman, sigan adelante, perseveran en la carrera que ha sido puesta delante de nosotros. Nosotros no escogimos esta carrera. Cuando era joven teníamos una pista de carros eléctricos. Yo no lo tenían mis amigos. Los amigos tenían una pista de carros eléctricos y uno ponía el carro sobre la pista y ese carro de esa pista no se podía apartar, a no ser que uno llevara demasiada velocidad, saltaba de la pista y caía fuera de la pista. Sobre la pista se ponía el carro para que por ahí avanzara. Eso sí, horas interminables. Sobre esa pista hemos sido puestos y somos hijos de Dios, llamados por su gracia, para correr la carrera. No cuando nos da la gana, no hasta el punto en que queramos, pero hasta el final. Es la carrera que Él ha puesto para nosotros correr y que tenemos presente y que tenemos por delante de ahora hasta que Él venga. Nos ha sido asignada una carrera. Y a esa carrera que tenemos nosotros que dedicarnos para cumplir debidamente y continuamente, siempre. Solo hay una manera para poder seguir en esta vida cristiana. Cuando todo alrededor parece estar en oposición
busca distraer y apartarnos de la pista y de la carrera que hemos de correr. Solo una manera en que la fe que Dios nos ha dado pueda preservarse y llevarnos hasta la meta final. Y es lo que nos dice en el versículo 2. Manteniendo puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted como Pedro quiere salir a caminar sobre el agua, pero aparta la mirada de aquel que le ha dicho ven, y lo sostiene para poder caminar a él, el final, el resultado, trágico, irreal. En nuestra propia fuerza nadie puede. Pero fija la mirada en Jesús, en Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe. Comienzo y final, principio, realidad perfecta. Cristo, el autor y consumador de la fe. Podremos nosotros perseverar, seguir adelante, pase lo que pase, sea cual sea el contexto en el cual tengamos nosotros que ser esforzados, diligentes, mirar a Cristo. También lo dice el versículo 3, al comienzo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nuevamente, los que reciben las palabras del apóstol en hebreo son personas que están pensando en ignorar a Jesucristo, volver su espalda a Cristo, apartarse de lo que les ha sido anunciado como supremo, como perfecto, como eterno en Él mismo. Y les dice, les advierte, les recuerda que si su mirada está puesta en Cristo, está puesta fijamente en Cristo, no se aparta de Cristo, nunca van a querer volver a lo pasado, a lo anterior, a lo de menos valor, satisfacción y cumplimiento. La necesidad es tener a Cristo delante nuestro y conocer a Cristo y tener la mirada enfocada en Él de tal manera que lo que hay alrededor de menor valor, que busca distraernos y apartarnos de Él, no tenga efecto, no tenga ni atractivo. Por eso le ponen a los caballos esas cegueras. Eso no es moda, no es un estilo equino para que se vean bonitos, para que estén enfocados, para que no sean espantados, para que no sean atraídos a otro lugar, sino permanezcan en el camino que tienen por delante, donde deben de ir cumpliendo su labor. ¿Tendremos que ponernos esas cosas? ¿Cómo se verá? ¿Qué apariencia tendrá lo que en su vida o en la mía tengamos que ponernos para tener al frente a Cristo, solo a Cristo y más de Cristo? Y lo que el mundo nos ofrece no nos atrae. Lo que el mundo quiere hacer para espantarnos no tenga efecto. Para que estemos satisfechos en lo que ya Cristo ha hecho y garantizado para los suyos, para que no estemos buscando en el camino alguna satisfacción, un entretenimiento,
algo más que añadir a lo que nos espera en la meta final, creyendo que eso no será suficiente. Es el cristiano que hoy, como en todas las edades, es bombardeado realmente por todos lados con mensajes y con influencias, buscando que su vida presente, actual, sea una vida de realización y satisfacción propia, inmediata, que no piense siquiera, que no haya tiempo de pensar en lo que ya Cristo ha hecho y ha asegurado con cuán grande precio, con cuán gran sacrificio, dice el versículo 4, habiendo resistido hasta la sangre, combatido contra el pecado. En la vanidad y el engaño del hombre creemos nosotros en esta carrera que debemos correr, creemos poder de alguna manera complementar lo que Cristo hizo, de alguna manera adelantar los beneficios que Cristo ha asegurado para nosotros. Queremos un adelanto, queremos un ya y a una hora, como yo lo quiero, en este momento. Y a un lado queda la lucha, el despojarnos contra el pecado, despojarnos del pecado y de todo peso que nos estorba e impide que corramos diligentemente a alcanzar lo que Cristo es. Y será nuestro por la fe en Cristo, y será para nosotros para siempre, sellado por la sangre del mismo. La fe en Cristo, la cual nos lleva a tenerlo a Él como ejemplo, dice versículo 2 al final, como el ejemplo máximo. Si bien nos ha dado una lista larga, tremenda, de santos que han ido antes de nosotros y han dejado ese legado, sobre todo miremos a Cristo mismo, quien también corrió esa carrera y cumplió como ningún otro pudo haberlo cumplido. Lo cumplió, lo completó de manera perfecta. Sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo. Resistió hasta la sangre. Combatió contra el pecado. Y aunque tentado, no pecó. Y aunque injuriado y aunque crucificado, nunca negó. Nunca se apartó de la voluntad de su Padre. Nunca reclamó lo que era suyo, que era la gloria misma de Dios, sino que por el gozo puesto delante de Él. Por el gozo, dice versículo 2 del capítulo 12, puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El cristiano se goza, se alegra en levantarse temprano y correr en la oscuridad y correr y correr y correr sin notoriedad, sin que sepan quién es o para qué corre. Corre y corre y corre, y aunque se burlen y digan, ¿uno contra cuántos? ¿Usted cree llegar a las Olimpiadas y poder ganar el oro? ¿Cuántos años de su vida está usted desgastando, perdiendo en ese esfuerzo? ¿Para qué? ¿Para una presa de metal?
porque se nos está pasando la vida. Usted sentado ahí en esa iglesia, en vez de hoy, ¿en dónde más podría estar? ¿A dónde lo invitaron a estar esta mañana? ¿Será que su mente y su corazón están allá y no aquí? ¿Por qué no está corriendo la carrera? ¿Por qué no quiere ver a Cristo? Porque ver a Cristo no le agrada, no le deleita. No es un gozo para usted meditar en el sacrificio de Cristo a favor suyo, que ha salvado para la eternidad el alma del que le confiesa por la fe. Y que tiene guardado una recompensa y un galardón, también eterno. No como el oro, esa presa de metal que puede perder su brillo, sino un galardón que es eterno. Y ya está preparado y aguarda cuando lleguemos a la meta final. Y será otorgado no solo a nosotros, sino a tantos que han ido antes de nosotros, que por la fe creyeron y por la fe aguardan. Que nosotros por la fe tenemos que creer e igualmente aguardar hasta que en el tiempo de Dios termine la carrera. Cuando Él lo tenga determinado, lleguemos a ese final, a la trompeta final que sonará, y podamos ser nosotros llamados a su presencia. Y ante Él, viéndolo ahora, como Él se ha anunciado, viéndolo ahora en el cumplimiento, en la fidelidad de todo lo que Él de antemano ha avisado, ha querido que nosotros creamos, podamos estar, ¿sí?, con temor y temblor, pero con gozo y seguridad y confianza de que todo no ha sido en vano. Nada de lo que padecimos, nada de lo que perdimos, nada de lo que se esforzó y de lo que otro se burló fue en vano. Porque incomparable será, incomparable será lo que Dios nos dé. ¿No cantamos esta mañana de la gracia y la salvación de Dios como algo también en la cual al meditar nos quedamos sin palabras? Cuanto más el poder estar libre de todo hacer, de todo peso, de todo cuanto estorbe, tanto en nosotros mismos como alrededor de nosotros, para esa comunión, que estorbe esa comunión con Dios. Es como el que ha estado sumido en exámenes, semana tras semana, llega al final del semestre y en la mañana siguiente, en ese primer día de las vacaciones, el cuerpo se despierta porque ya de la costumbre, aunque no hubo despertador, volvió a abrir los ojos y dice: hoy no tengo nada que hacer. No hay nada que reclame que yo me levante, no hay nada que reclame que yo presente tareas, que yo esté presente en el salón de clase. No hay nada el cual yo tenga que temer que si he de aprobar o si he de pasar al año siguiente, porque ya me gradué, ya quedó en el pasado. Como el que tiene dolor de cabeza, migraña, pasan los días y sufre, e intenta una cosa y la otra y no se levanta. Cuando por fin ese día llega, cuando se le fue. Ese alivio que siente es un alivio que no expresa en palabras.
lo siente, lo vive y se regocija en el conocimiento de que ha pasado. En ese día final el pecado ya no estará. Ninguna de las consecuencias del pecado nos agobiará. No será más ni siquiera una amenaza. No habrá siquiera inclinación al mal. Estaremos libres. Libres por su gracia. Estaremos libres para una eternidad de todo ese sufrimiento y todo eso que deshonra a Dios. La comunión con Él será estrecha, íntima, pleno, perfecto. Y sé que no podemos nosotros llegar a comprenderlo ahora, en esta mente finita y humana, y en la realidad de la carrera que tenemos por delante y que nos rodea constantemente. Pero en ese día final, cuando ya sintamos esa libertad completa, cuando veamos la perfección de cuerpos nuevos, impulsará el canto del pueblo de Dios, la adoración que se le rinde a Él, porque Él nos ha librado. Él que puso sus ojos sobre nosotros, siendo nosotros inmerecedores. Él que siendo nosotros enemigos de Él, Él nos reconcilió. Él que tomó sobre sí mismo el sufrimiento, la pena, el castigo de nuestros pecados, venció. Y venció rotundamente, para siempre. Nos libró para hacernos suyos y para que moremos en comunión con Él, ya sin quien busque estorbar, porque el enemigo será puesto por estrado de sus pies. El enemigo será destruido. Ese enemigo, quien Cristo ya conquistó al resucitar de la tumba, venciendo la muerte, el poder de la muerte, será llamado a juicio. Y condenado. Él no gana. ¿Por qué le hemos de prestar atención? ¿Por qué hemos de temer al que antes de comenzar la carrera sabemos que va a perder? ¿Por qué competir con Él? Si a la larga Él nos va a hacer perder. No tiene caso. Es insensatez, como dice la palabra de Dios. Es necedad. No es el esforzarnos en la carrera al cual nos ha llamado a correr. Corramos, pues, despojándonos de todo peso y de todo pecado y todo lo que nos quiera apartar del camino de la carrera, con impaciencia, buscando lo propio y lo pronto, mirando solo a Cristo, a su propio ejemplo, que cumplió perfectamente y derrotó, para que nosotros seamos igualmente concentrados, enfocados en Él y por Él, a vivir para Él. Por Él. Padre nuestro, pedimos misericordia esta mañana, porque nos reconocemos insuficientes, nos reconocemos rodeados de pecados, de tentación, de opresión, pero como tu palabra misma nos dice, de nuestro propio corazón es que emana
todo lo que ofende a ti. Pedimos misericordia para que seamos nosotros disciplinados, capacitados y ejercitados por la fe en Cristo y por la honra de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por el propósito cumplido en Cristo, a ser conformados igualmente a cumplir tu voluntad. Que tú seas exaltado, que tu iglesia sea purificada y resplandezca hasta que tú vengas. Te esperamos, Padre. Esperamos la venida de Cristo. Lo aguardamos con esperanza y gratitud, con confianza, sabiendo que has sido vencedor. Y lo esperamos, queriendo que en nuestra vida se manifieste más y más el poder de esa libertad a la cual nos ha llamado a vivir y a vivir en santidad por la eternidad. A ti sea toda honra, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En pie, cantemos nuevamente. Himno 518. 518. Al confesar a Cristo no solo confesamos que es Salvador, pero que es Él, el Señor. 518. Olvidar,
los que puedan quedarse, 340, dicen 340